Matusalén fue el hombre más longevo de la tierra y abarcó siglos a medida que el mundo que lo rodeaba se volvía cada vez más oscuro. El último de una línea de hombres justos permaneció fiel a Dios, incluso cuando pocos lo hicieron. Junto a su nieto Noé, vio señales de lo que estaba por venir y mantuvo viva la esperanza de una promesa divina. Esta es la historia de Matusalén, quien, con su vida sencilla y llena de fe, dejó un legado que se extiende por generaciones. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Matusalén nació en una época de agitación. Su padre, Enoc, era conocido por su singular devoción y por caminar al lado de Dios, en tiempos en los que la bondad se hacía cada vez más rara entre los hombres. La llegada del niño fue vista como un regalo divino, y Enoc, siempre atento a las señales de lo alto, notó algo diferente en su hijo. Había una calma en sus ojos que sugería que traería un significado profundo a su generación, algo más allá de la comprensión inmediata. Enoc, desde pequeño, se dedicó a enseñarle a su hijo las palabras y secretos del Altísimo, mostrándole cómo mantenerse alejado del mal que crecía a su alrededor. El padre narró historias antiguas sobre la creación del mundo, la belleza del jardín del Edén y las promesas de Dios a los justos, plantando en el corazón de Matusalén la importancia de permanecer intacto. Sin embargo, había una sensación que flotaba pesadamente en el aire. Los ancianos dijeron que se avecinaban tiempos oscuros, pero al igual que Enoc, Matusalén fue visto como una luz en medio de la oscuridad. A medida que crecía, Matusalén observó el ejemplo de su padre, quien a la edad de 365 años tuvo un final misterioso. Enoc simplemente desapareció. Los hombres dijeron que se lo había llevado Dios. Sin entenderlo del todo, Matusalén se encontró ahora con la responsabilidad de continuar el camino dejado por su padre. Cada recuerdo, cada enseñanza, resonaban en su mente como una misión por cumplir. Y así caminó, inmerso en su propósito, mientras el mundo a su alrededor se volvía cada vez más oscuro, esperando lo que estaba por venir. Después de la partida de Enoc, Matusalén se convirtió en un símbolo de esperanza para su familia y para aquellos pocos que todavía buscaban el camino de la rectitud. Llevaba no solo la herencia de su padre, sino también el peso de un mundo que parecía alejarse cada vez más de Dios. Cada día que pasaba, veía cómo la violencia y la corrupción se extendían como una plaga. Era una época oscura, en la que pocos tenían el coraje de mirar al cielo en busca de orientación. Matusalén, sin embargo, recordaba bien las palabras de su padre. Enoc le había dicho que, incluso si el mal pareciera ganar, la promesa de Dios nunca fallaría. Había una profunda paz en los recuerdos de las enseñanzas de su padre que ahora intentaba transmitir, como si cada lección fuera una semilla plantada en medio del caos. Sabía que mantener la fe era como pisar terreno peligroso, pero la voz de Enoc resonó en su corazón, animándolo a perseverar, incluso cuando la oscuridad parecía lista para tragarse todo lo que lo rodeaba. Pasó el tiempo y Matusalén se convirtió en padre. Lamec, su hijo, heredó la misma mirada profunda que alguna vez había tenido Enoc, y Matusalén sintió la misma responsabilidad que había tenido su padre. Sabía que necesitaba preparar a Lamec para los desafíos de un mundo donde el bien siempre corría el riesgo de ser asfixiado por el mal creciente. Y así, día tras día, transmitió a su hijo lo que sabía, las enseñanzas que su padre había dejado y la esperanza de que, a pesar de todo, un propósito mayor guiaba sus vidas, aunque todavía estuviera escondido en las sombras. Cada año que pasaba, Matusalén sentía la ausencia de su padre como un peso invisible, algo que le hacía buscar aún más la presencia de Dios. Recordó el rostro de Enoc cuando hablaba de cosas profundas,
de misterios que solo él parecía conocer y de la paz que rodeaba a su padre, una paz que no era de este mundo. Enoc siempre repetía que todo estaba bajo el cuidado de Dios y que el mismo Matusalén algún día entendería el propósito de cada cosa. Pero en el fondo hubo algo que Matusalén nunca pudo olvidar: el día que su padre se fue. Enoc desapareció de una manera tan misteriosa como había sido su vida. Matusalén lo buscó, pronunció su nombre, buscó en todos los rincones de las montañas y valles, pero no encontró rastro. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Enoc no había sido removido por la mano de un hombre, sino por las manos de Dios mismo. Los ancianos susurraron que a Enoc se le había ahorrado la maldad de los hombres, llevado al Creador, como recompensa por su fidelidad. Al mismo tiempo que esta desaparición lo llenaba de tristeza, también le traía una nueva responsabilidad. Matusalén sabía que ahora le correspondía a él mantener lo que Enoc había dejado. En cada palabra que le transmitió a Lamec, en cada oración silenciosa, buscó imitar la fidelidad de su padre, seguro de que lo que estaba por venir requeriría toda su fe y algo más. Sintió en lo más profundo de su alma que algo grande se acercaba, algo que cambiaría la historia de todos los que vivieron en la tierra. A medida que Matusalén crecía, el mundo que lo rodeaba parecía hundirse cada vez más en la oscuridad. El mal se extendió por el campo y las ciudades, y era difícil encontrar a alguien que mantuviera su corazón centrado en el bien. El odio, la codicia y la violencia se convirtieron casi en leyes entre los hombres, y la poca bondad que quedaba parecía ser sofocada por intereses egoístas. Era como si la tierra se hubiera convertido en un lugar donde solo prosperaba el pecado y donde los justos, como Matusalén, eran vistos casi como extraños, figuras de otra época. Aún así, se mantuvo firme. Matusalén llevaba consigo los recuerdos de Enoc, las antiguas promesas y las historias que su padre había dejado. En su alma sabía que cada acto de bondad, por pequeño que fuera, tenía un valor especial ante Dios, pero las dificultades para resistir eran cada vez mayores. El peso de la corrupción de los hombres era algo que el mundo nunca había visto, y a veces él mismo se encontraba cansado, sintiendo el peso de los años y el vacío que dejaban las pérdidas. Sin embargo, había algo más. Matusalén notó señales que le provocaron un escalofrío: comportamiento extraño, tormentas más violentas, la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Los magos y los ancianos murmuraban sobre la ira de Dios, sobre un tiempo de juicio que parecía acercarse. Y aunque no entendía exactamente lo que estaba por suceder, sintió que su corazón se apretaba como quien ve un cielo nublado, a punto de desplomarse en una tormenta. En medio de este oscuro escenario, Matusalén se aferró a la esperanza, pero sabía que necesitaba preparar a su familia, necesitaba enseñar a Lamec y a otros el valor de la fe, como lo había hecho Enoc con él. Matusalén se dio cuenta de que el mundo que lo rodeaba se estaba deteriorando, pero sabía que todavía había una tarea que cumplir, una misión que llevaría hasta sus últimos días. El tiempo siguió su curso, y Matusalén, ya anciano, vio crecer a su familia. Lamec, su hijo, se había hecho hombre, y pronto Matusalén se convirtió en abuelo. Y como había hecho su padre, se dedicó a transmitir a sus descendientes las enseñanzas que había recibido, las mismas que con tanto celo había sembrado en él Enoc. Sintió que con cada enseñanza transmitida a Lamec y sus nietos, fortaleció lo único que podía resistir el mal del mundo: la fe. Matusalén y Lamec eran hombres reservados, y su familia sabía que entre ellos había una misión silenciosa, un propósito que los mantuvo siempre atentos y firmes. Matusalén observó a Lamec con el orgullo contenido de quien ve el futuro en la próxima generación, pero también con una sombra de preocupación.
Sabía que los días venideros no serían más fáciles que los que él mismo había afrontado. Las historias que Lamec escuchó desde pequeño ahora fueron contadas a sus hijos, y así el linaje de los justos continuó vivo, como una llama escondida en medio de las tinieblas. Luego vino el nacimiento de su nieto, Noé. Desde el primer momento que miró al niño, Matusalén sintió algo diferente. Había un brillo, una pureza en los ojos de Noé que le recordaba los días en que su propio padre, Enoc, hablaba de promesas y del pacto de Dios. Lamec también se dio cuenta de que su hijo era especial, y juntos, Matusalén y él se esforzaron por enseñarle a Noé lo que realmente importaba. La verdad que no se puede perder, ni siquiera en un mundo que parece haberse olvidado por completo de Dios. Mientras veía crecer a Noé, Matusalén se preguntó si él sería la respuesta a los misterios que Enoc había dejado sin revelar. En los ojos de su nieto, sintió la continuidad de lo que había estado guardando toda su vida. Y sabía que, así como una vez había escuchado a su padre, ahora Noah escuchaba todo con profunda atención, como si entendiera que pronto llegaría el momento de que una nueva generación llevara a cabo esa misión. El tiempo avanzó y las premoniciones que Matusalén había sentido desde joven comenzaron a manifestarse de manera más intensa, oscuro y claro. Señales extrañas e inquietantes aparecieron en el cielo y en la tierra, como si algo se agitara en las profundidades de la creación, anunciando un cambio inminente. Los vientos soplaban con más fuerza, las noches parecían más oscuras y por momentos el mismo aire a su alrededor parecía impregnado de un silencio pesado, un silencio que los más sensibles percibían como el presagio de algo mucho mayor. Entre las aldeas, los antiguos profetas y sabios comenzaron a murmurar sobre un juicio inminente. Dijeron que Dios ya no toleraría la maldad de los hombres, que enviaría una purificación para lavar toda la corrupción esparcida por la tierra. Matusalén, que siempre tuvo un profundo respeto por la justicia divina, escuchó estas profecías con un peso diferente. Sintió que las palabras de los profetas estaban entrelazadas con los últimos mensajes que su padre, Enoc, le había confiado antes de partir, para no volver a ser visto nunca más. En su corazón, Matusalén se preguntaba si estas advertencias eran en realidad el fin de la misión que él y su linaje habían estado llevando a cabo durante tantas generaciones. Cuando estaba con Noah, vio la misma aprensión en el niño, una comprensión silenciosa de que las historias que escuchaba no eran solo lecciones morales, sino una advertencia que lo preparaba para algo grande y terrible al mismo tiempo. Cada vez que el cielo se cubría con espesas nubes, Matusalén observaba atentamente y sabía que su nieto también estaba observando. La mirada de Noé buscó respuestas, y Matusalén, incluso en silencio, supo que allí se estaba cumpliendo un propósito. Continuó enseñando y observando mientras el mundo a su alrededor parecía bailar al borde de un precipicio, esperando la llegada de lo desconocido que se acercaba cada vez más, como una tormenta a punto de estallar. Pasaron los años, y a medida que Matusalén crecía, Noé se hizo hombre. A medida que pasaba el tiempo, el vínculo entre ellos parecía fortalecerse, como si ambos supieran, sin necesidad de palabras, que algo sagrado los unía. Matusalén vio en su nieto la misma determinación que un día doblar en su propio padre, Enoc, y de alguna manera supe que la misión que se había transmitido de generación en generación encontraría un propósito aún más profundo en Noé. Noé, desde muy joven, demostró una sabiduría inusual, una seriedad que lo hacía parecer ajeno a la corrupción que devoraba el mundo que lo rodeaba. Era reservado, atento y escuchaba las enseñanzas de Matusalén con el alma abierta, absorbiendo cada detalle como si entendiera que la esencia de esa sabiduría sería crucial para los días venideros.
Mientras los hombres que lo rodeaban buscaban solo placer, poder y violencia, Noa permaneció en silencio, observando el mundo con los ojos de quien sabía que el tiempo era corto. En momentos de tranquilidad, Matusalén le contó a Noé sobre la desaparición de Enoc, sobre los misterios que rodeaban el destino de su bisabuelo. Y también habló de los rumores de los antiguos, sobre las visiones de juicio que muchos ya anunciaban. Noé escuchaba con el corazón apesadumbrado, pero con una certeza que parecía brotar de lo más profundo de su alma. Sentía que sería parte de esta historia, que las señales oscuras que lo rodeaban eran un llamado hacia él. Con el paso de los años, Noé se convirtió en padre y su propia familia comenzó a crecer, como si el tiempo avanzara, preparando el camino para algo que Matusalén, en el fondo, ya sabía que era inevitable. Y así, incluso sin respuestas claras, el anciano continuó guiándolo, cada vez más seguro de que Noé llevaba dentro de sí una misión mayor, una responsabilidad que desafiaría no solo la fuerza de su fe, sino el destino de toda la humanidad. Matusalén, con sus muchos años, era ahora una figura respetada entre los hombres. No había nadie que no supiera de su extraordinaria longevidad, algo que para muchos era un misterio, casi como una señal del cielo. A lo largo de casi un milenio de vida, había sido testigo del ascenso y caída de generaciones, la propagación de la corrupción entre los hombres y el debilitamiento de los lazos de bondad que una vez habían sostenido a la tierra. Sin embargo, su presencia seguía siendo como un ancla, un punto de esperanza para aquellos pocos que veían en él un recordatorio de una época más pura, cuando Enoc caminaba con Dios. Matusalén era visto como un guardián de la sabiduría antigua, alguien que todavía llevaba consigo el peso de todo lo que había aprendido y experimentado. Entre los mayores, era una voz que inspiraba respeto y cautela. Aunque ya era anciano, se mantuvo atento, especialmente al lado de Noé, su nieto, que ahora también era respetado por su rectitud y seriedad. Los dos caminaron juntos por el campo, observando las señales del cielo y discutiendo las antiguas promesas de Dios. Noa, que había escuchado tantas historias y premoniciones, sintió el peso de ese viaje junto a su abuelo, y el mundo, sumido en el caos y la violencia, parecía cada vez más cerca de un punto sin retorno. Noé, ahora adulto, ya no era solo el nieto de Matusalén, sino un hombre que llevaba la misma marca de rectitud que una vez tuvo su bisabuelo, Enoc, desplegado. Matusalén vio esta transformación en Noé con una mezcla de orgullo y aprensión. Sabía que los días oscuros se acercaban y que Noé, a pesar de su juventud, ya llevaba una carga demasiado pesada para la mayoría de los hombres. Muchas veces, cuando el silencio de la noche los envolvía, Matusalén le habló a su nieto sobre la paciencia de Dios y las promesas que había hecho a los justos. Noa escuchó atentamente, como si cada palabra fuera un secreto precioso, algo que necesitaría recordar en los momentos más difíciles. El tiempo de Matusalén estaba llegando a su fin. A sus 969 años sintió que su cuerpo, ahora pesado y cansado, lo llamaba al descanso. Aún así, se mantuvo firme, atento a las señales y sobre todo a lo que aún le faltaba transmitirle a Noa. Ese año, el ambiente parecía otro. Había una inquietud en la naturaleza, como si el mundo mismo estuviera al borde de un acontecimiento inevitable. Matusalén percibió los vientos más fuertes, el cielo con nubes densas y lúgubres, y la tierra misma parecía esperar. Noé, que ahora comprendía la gravedad de las palabras de su abuelo, comenzó a prepararse en silencio, siguiendo lo que sentía en su corazón y las instrucciones de Dios que comenzaba a revelarse a él. Matusalén lo observó con una mezcla de satisfacción y pesar, sabiendo que su larga vida lo había llevado a este preciso momento, el momento en que prepararía a Noé para lo que estaba por venir.
Comprendió en lo más profundo de su alma que su misión estaba completa y que pronto sería Noé quien tendría que llevar el peso de la esperanza en un mundo que se estaba desmoronando. Luego, el mismo año en que los cielos parecían más densos que nunca, Matusalén se fue. Su muerte silenciosa y serena resonó como el último aviso. El mundo, que apenas notó la pérdida de un hombre tan raro, poco imaginaba que con su partida estaba por comenzar un nuevo ciclo, un ciclo que Noé tendría que afrontar, solo, con su fe y su coraje como únicos compañeros. Con la partida de Matusalén, Noé sintió que el peso de la responsabilidad recaía sobre él de una vez por todas. Esa presencia constante y sabia, que siempre guió sus pasos y lo preparó para lo que estaba por venir, ahora estaba solo en los recuerdos y enseñanzas que llevaba en su corazón. Los días posteriores a la muerte de Matusalén fueron silenciosos, y Noé pasó horas reflexionando sobre todo lo que había aprendido, sabiendo que se acercaba el momento que su abuelo temía y profetizaba. Pronto, las instrucciones de Dios comenzaron a aclararse para Noé en sueños y visiones. Comprendió que un gran juicio estaba a punto de sobrevenir al mundo y que solo él y su familia se salvarían. Había algo amargo y solitario en esta revelación, pero Noé sabía que era su responsabilidad cumplir el plan de Dios y construir la gran arca que preservaría la vida. Día tras día se dedicó a la construcción. Cada martillazo era como un eco de la promesa que llevaba. Los curiosos se acercaban y lo observaban burlonamente, incapaces de comprender el propósito de su tarea. Pero Noé, firme en la fe que había heredado de sus antepasados, persistió, guiado por una fuerza que iba más allá de la comprensión humana. Sabía que, de alguna manera, continuaba el legado de Matusalén y Enoc, y que la misión de su linaje estaba a punto de cumplirse. El arca de Noé, inmensa y sólida, empezó a tomar forma ante los ojos perplejos de todos. Día tras día, el ruido de la construcción resonaba por el valle, un sonido que marcaba el fin de una era. Noé, junto a sus hijos, trabajó con la convicción de quien sabe que no hay tiempo que perder. Y a medida que avanzaba en la construcción, los recuerdos de Matusalén y Enoc le dieron fuerzas. Llevaba consigo las voces de sus antepasados, como si cada uno de sus gestos fuera un eco de generaciones pasadas. Entonces, los animales empezaron a llegar. Vinieron de dos en dos, como guiados por una fuerza invisible, y ante la mirada atónita de la multitud, entraron en el arca sin dudarlo. El pueblo, confundido y dividido entre el miedo y la burla, miró a Noé con incredulidad, sin poder comprender la gravedad de lo que estaba sucediendo. Pero Noé, con el corazón en paz y la mente fija en la promesa, simplemente continuó. Cuando el arca finalmente estuvo lista y el cielo comenzó a oscurecerse con densas nubes, Noé reunió a su familia y entró en el gran barco. Era como si, al cruzar esa puerta, llevara consigo no solo la esperanza de una nueva vida, sino también el legado de los justos que lo precedieron. Noé supo que a partir de entonces, su vida y la de su familia, dependiente de la fe y la promesa que Dios había hecho a sus antepasados. Y así, la historia de Matusalén encontró su conclusión en las aguas que pronto cubrirían la tierra. Él, que vivió para ver la edad de los hombres y los sueños de su padre, reposaba ahora en la memoria de Noé, que llevaba el futuro en sus manos mientras las primeras gotas de lluvia caían del cielo, sellando el destino de todos. Cuando el arca se cerró, protegiendo a Noé y su familia, el recuerdo de Matusalén y su larga vida permaneció vivo. Él, que vivió casi un milenio, fue un símbolo de paciencia y perseverancia, alguien que se mantuvo fiel en un mundo que se alejaba cada vez más de Dios. La historia de Matusalén nos recuerda que la vida, por larga que sea, tiene un propósito profundo cuando está alineada con los valores correctos. Esperó y confió,
plantando semillas de fe en los que vendrían después, incluso sin ver el resultado de su misión. Matusalén nos enseña que la paciencia es más que una virtud. Es el coraje de creer que el bien tiene valor eterno, independientemente de los tiempos difíciles. Sabía que a pesar de la corrupción que lo rodeaba, Dios cumplió su promesa y esta comprensión lo sostuvo hasta el final. Enoc, su padre, le había transmitido el secreto de caminar con Dios en silencio y fidelidad. Matusalén pasó este legado a Noé, quien enfrentaría el desafío más oscuro de su generación. Cuando miramos la vida de Matusalén, vemos el poder de una fe que perdura, silenciosa pero inquebrantable. No necesitaba ver el diluvio para saber que su vida tenía un propósito, y su historia nos inspira a ser constantes y fieles, a mantener la esperanza incluso cuando el mundo parece moverse en la dirección opuesta. La historia de Matusalén, que se extiende hasta Noé, es un recordatorio de que Dios cumple sus promesas y que nuestra misión es confiar y permanecer firmes hasta el final, sabiendo que nuestras acciones y nuestra fe pueden pasar de generación en generación, así como la vida de Matusalén resonó a través de los siglos. Si te gustó la historia de Matusalén y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.